aspectos básicos para una infiltración. Lo hemos comentado un poco ya con el modelo vivo abajo en la estación en la que hemos estado, y simplemente recordar que es fundamental una sistemática de información para cualquier cosa que hagáis, realizar, gráfico, lugar, universo esférico, lo que queráis con ecografía. Seguir esta sistemática ¿ya? Seguir esta sistemática de exploración hace que no te dejes nada detrás, que no pierdas tiempo innecesariamente y minimices ese efecto operador dependiente que la ecografía pues tiene. Aparte te permite pues una exploración contralateral, una exploración dinámica, etcétera. ¿Qué vamos a explicar a nivel del hombro? Pues vamos a empezar por el tendón de la cabeza larga del bíceps, PLB, subescapular, intervalo rotador, que es esa zona que queda entre el subescapular y el supraespinoso, donde en el centro vamos a ver el PLB, ligamentos córaco-acromial, córaco-clavicular, supra, la bursa subacromio-subdeltoidea y el infra. Bueno, tendón del PLB, como sabéis, se inserta en la parte más superior y anterior de la glena y va a recorrer en sentido descendente para albergarse en su corredera, de forma que queda atrapado ahí por un ligamento transverso y queda también atrapado más distalmente por la inserción del pectoral mayor. Este tendón pues da una patología específica, no nos vamos a parar a explicarla, y la forma de explorarlo es simplemente diciéndole al paciente que sentado con el brazo pegado al cuerpo y la mano así en posición como si estuviera pidiendo, y vamos a colocar la sonda transversalmente a nivel del tercio superior. Vamos a ir ascendiendo de forma que vamos a ver el PLB cómo va integrándose en la articulación, pasa a formar parte del intervalo rotador y pasa a formar parte de la parte más superior de la articulación. Aquí veis algunas fotos donde se ve líquido, que suele ser líquido que viene de arriba de la articulación, no solamente por un daño exclusivo del PLB, sino porque pueda venir de la propia articulación. El líquido es longitudinal, también podemos explorar el tendón, y cuidado porque justo profundo a este tendón podemos ver este paquete vascular que debemos gastar cuidado para no puncionarlo inadvertidamente. El tendón del subescapular, aquí lo tenéis colocado en el troquín, se va a venir hacia la zona anterior de la escápula y nos ayuda en los movimientos de rotación interna del hombro. Para eso, en la misma posición que teníamos antes, simplemente le pedimos al paciente que haga un movimiento de rotación externa para exponer ese tendón de inserción. De la misma forma, si nos dirigimos hacia medial, hacia la coracoides, vamos a ver si ese tendón, ya la parte muscular, no fricciona o no hace un síndrome de impingement con la coracoides justo en esta zona de aquí. Bueno, pues aquí tendríamos el tendón, es una cosa muy sencilla, luego pasamos a verlo. Este intervalo rotador, como hemos dicho, es justo esta zona en la que tenemos subescapular, PLB y tenemos supra. Por debajo del tendón del PLB tendremos la cápsula articular, el ligamento glenohumeral superior, y por encima el ligamento córaco-humeral. De esta manera ponemos ahí la sonda y vemos esta estructura: subescapular, supraespinoso, PLB, bursa, ligamento córaco-humeral y por debajo del PLB ligamento glenohumeral superior. Los ligamentos estabilizadores del hombro pues son varios: córaco-humeral, córaco-clavicular y córaco-acromial. Básicamente, según el momento y la forma en la que orientamos la sonda, pues vamos a ver uno o vamos a ver otro. Tendón del supraespinoso, que como sabéis es el tendón que más patología da y el que más nos vamos a centrar. Básicamente colocaremos al paciente sentado con el brazo, con la mano, el dedo puesto aquí en la cresta y dejado caer así de forma pasiva. Tampoco interesa que rote mucho hacia adelante o hacia detrás porque no lo vamos a ver bien. Una forma cómoda para el paciente, y de esta manera vamos a localizar, a ver qué sale, esto. Básicamente, desde el punto de vista diagnóstico, esto es una proyección vertical, de forma que vamos a encontrar el cartílago, vamos a ver cómo el tendón a nivel insercional tiene un grosor medio de medio centímetro, la bursa es una cavidad virtual y hay una zona de inserción o el footprint o la huella de inserción del tendón que suele rondar
1 centímetro, 11, 12 milímetros, dependiendo de la envergadura del paciente en cuestión. Aquí tenéis justamente esto, tenéis aquí el footprint, tenéis aquí el cartílago y el tendón, cómo va desde la zona más inferior. Ya si seguimos hacia arriba, pues aquí veremos el acromion y cómo hay ese movimiento rotacional que podemos conseguir con el paciente y ver que no hay tampoco un síndrome de impingement con el acromion. Diferentes degeneraciones del tendón, pues va desde la tendón normal, una tendinosis crónica o una tendinosis con mayor degeneración articular. Puede ir acompañado o no de una reacción bursal. Esto es en longitudinal, con la sonda colocada así, y abajo sería estas imágenes lo mismo que arriba, pero con la sonda colocada transversalmente, con el paciente en la posición de Crash modificada. Hay diferentes escalas, no nos vamos a parar, simplemente decir que hay diferentes lesiones de este tendón. Hay lesiones que son de la zona superior o de la zona bursal, de la zona más profunda o zona articular, y hay lesiones que son intratendinosas. Dependiendo de la gradación, pues puede ser A2, en fin, eso no nos importa mucho. Y aquí tenéis varios ejemplos. Aquí tenéis una lesión del tendón a nivel insercional en el compartimento o en el componente articular. Lo mismo en el componente bursal, lo mismo intratendinoso. ¿Para qué queremos saber esto? Pues que en función de donde se localice la lesión nos interesará más hacer una infiltración en la bursa, hacer una infiltración en la articulación o hacerlo en ambas. Bueno, roturas completas, lo mismo, vamos a colocar el paciente en la misma posición y simplemente vamos a ver una solución de continuidad entre la bursa y el cartílago. O sea, para que esto ocurra, obligatoriamente tiene que haber una lesión que deje al descubierto esas dos zonas. Se verá el tendón retraído hacia un lado y hacia otro y se ve esta imagen de hacha o de hachazo en la longitud del tendón. Lo mismo podemos ver patología calcificante crónica del tendón, pues hay varias clasificaciones, esta es la más habitual. Calcificación dura dejará sombra acústica, habitualmente suele ser más crónica y duele menos. Una calcificación blanda, que suele ser más proinflamatoria, más nueva y que es la que suele doler más, y una zona, pues una fase intermedia. La bursa subacromio subdeltoidea, como sabéis, tenemos en este atlas de anatomía, pues me dibuja dos, una subacromial y otra subdeltoidea. Básicamente es un continuo y la tenéis localizada justo entre la articulación acromioclavicular y el tendón del supraespinoso. Si os imagináis una casa con dos plantas, el techo lo que divide sería el tendón del supraespinoso. Por encima quedaría la bursa y por debajo quedaría la planta baja, sería la articulación glenumeral. Ahí colocaríamos la sonda y veríamos esta imagen. Veríamos la sombra acústica del acromion, veríamos la zona de inserción del tendón del supra. Este sería el footprint. Como veis, tiene cierto grado de degeneración. Aquí la bursa, que habitualmente es virtual, para que se llene la bursa tiene que haber una patología degenerativa importante o una rotura completa del tendón. Y aquí tenéis una imagen de la aguja. Como consejo, cuando pinchéis una bursa, poned el bisel boca abajo. Yo creo que os va a ser más fácil hidrodisecar la bursa para luego colocar ahí vuestro agente analgésico que consideréis. Y por último, pues la patología posterior. Ya Mario ha dado unas pinceladas del tendón de inserción del infraespinoso. Ahí lo tenéis supra, tenéis infra y aquí tenéis redondo menor. Las bursas y todo insertado en la parte más posterior del troquíter. Bueno, si retiramos ese ese infraespinoso, veremos la articulación glenumeral, labrum posterior, rodete posterior de la glena, la escotadura espinoglenoidea, y luego ahora nos van a explicar cómo abordar estos nervios, que son el supra, que aquí se hace ya infra, y el axilar o circunflejo, ¿vale? Y por último, pues nada, este tendón del infraespinoso, igual que ocurre con el supra, puede tener cierto grado de degeneración, rotura, calcificación, etcétera. Otra de las patologías, que hay una clasificación de Gutalier del supra, pues también se puede aplicar aquí al infra, que es la degeneración grasa del músculo en función de la cronicidad de la lesión del paciente. Y nada más. Seguimos.